Hola, mi nombre es Merlin Marrero y les estaré dando una microclase sobre las derivadas. Antes de entrar al tema de la derivada, vamos a hacer un breve repaso de conceptos básicos, como pendiente de una recta. En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un elemento lineal, natural o constructivo respecto de la horizontal. Aquí podemos ver un ejemplo de una recta que tiene una pendiente m en referencia al eje de las x. Para calcular la pendiente de una recta sabemos que su fórmula es m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Otros conceptos básicos antes de entrar a las derivadas son la recta secante y las tangentes. Las secantes son rectas que cortan a una curva en dos puntos. En este ejemplo tenemos una función y está trazada una recta que corta la curva en dos puntos, el punto A y el punto A más h. Las tangentes son rectas secantes que cortan a una curva solo en un punto. Como podemos ver en este ejemplo, la recta solo toca la curva en un solo punto. Ahora entramos en el concepto de derivada, que es la recta tangente que permite calcular un punto exacto de una función. Aquí tenemos una función con la definición de derivada, que la estaré explicando en breve. Supongamos que tenemos una función f de x y trazamos una recta secante que corte la función en dos puntos. Vamos a tener un punto que será llamado x, un segundo punto que lo vamos a llamar x más h. Entonces h es la distancia que hay entre los dos puntos en el eje de las x. En el eje de las y tenemos un punto que lo vamos a llamar f de x y un segundo punto llamado f de x más h. Sabemos que si queremos calcular la pendiente de la recta de la secante, usaremos la fórmula m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituimos. Y2 será f de x más h menos y1 que será f de x entre x2 que será x más h menos x1 que será x. Vamos a sustituir los datos que tenemos en la gráfica de la fórmula. Eliminaremos las x, ya que x menos x es igual a 0. Nos queda de la siguiente manera. Eso sería la pendiente de la recta secante que se encuentra en nuestro ejemplo. Para calcular la tangente debemos evaluar qué sucede cuando h tiende a 0. Como podemos ver en la gráfica, si evaluamos cuando h tiende a 0, nos va a dar la recta tangente que corta la función en un solo punto. Eso sería la derivada y su fórmula matemática nos quedaría cuando el límite de h tiende a 0, la función f de x más h menos f de x entre h. Antes de entrar en los ejemplos, vamos a nombrar una de las aplicaciones de la derivada. La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones, además de darnos la pendiente de la tangente de una curva en un punto. Se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función, como la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo, el beneficio de una empresa en función del tiempo. Ahora veremos un video como ejemplo de una de las aplicaciones de la derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente, el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo. Y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que
el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos. Y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, aumentando, aumentando y cada vez que a medida que pasa el tiempo aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera: sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí?, de esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de X. ¿Por qué? Pues porque
esta es la imagen de la x, ¿sí? Entonces la imagen de la x es f de x. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros. Pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces, vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces, al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H y por lo tanto la imagen de x más h sería pues f de x más h. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta x, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la h. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de x más h. Entonces, mirando hasta ahora el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h, entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería? El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más, más y más, hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a 0, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es 0, o sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo, la idea es que el incremento tienda a 0, ¿sí? Entonces, el límite cuando el incremento tiende a 0, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto. O también podemos decir, la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Ahora les mostraré 10 ejercicios de cómo calcular la derivada. El primer ejercicio lo vamos a hacer utilizando la forma derivada a través del límite. La fórmula que vamos a usar en este ejercicio es la que hicimos por la definición de derivada.
Para calcular derivadas de funciones, normalmente no hacemos uso de la definición a través del límite. Es más práctico elaborar una tabla con las derivadas de las funciones elementales más usadas. Las derivadas de las funciones más habituales son las siguientes. Propiedades derivadas. Para poder derivar funciones son útiles las siguientes reglas operacionales. Estas reglas más las derivadas tipo tabla nos van a ayudar a resolver los ejercicios sin calcular el límite. Este ejercicio es el primero que realizamos utilizando la fórmula de derivada a través del límite. Utilizando las derivadas tipo tabla y las propiedades nos van a facilitar el cálculo. Este es un ejemplo. Acá les voy a presentar los ejercicios ya resueltos con los métodos antes mencionados. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado esta microclase y les haya sido de utilidad. Cualquier duda pueden escribirme. Chao.